Ahí está. Y vamos a compartir pantalla, el power de hoy. Hoy vamos a ver un tema muy interesante, que son los conflictos que se repiten en el clan familiar a través de las parejas. Esta es una mirada sistemática y de las constelaciones familiares. De todos modos, ustedes siempre saben que yo hago una vinculación de todo, ¿no? Porque además soy coaching, además soy biodecodificadora, entonces voy haciendo una integración de todos los sistemas. De hecho, en las sesiones hago lo mismo, registros akáshicos, bueno, ustedes todos me conocen ya. Así que vamos a ir a lo que vamos a hablar hoy, ¿sí? Que tiene que ver justamente con que todas las situaciones que nos pasa dentro del clan y principalmente dentro de las parejas, nada es por casualidad, ¿sí? Nada. O estamos repitiendo el patrón de la bisabuela, o estamos repitiendo el patrón de la abuela, o estamos repitiendo el patrón de mamá, ¿sí? O mismo nosotros hicimos contratos con nuestras parejas para pasar por esas situaciones, ¿no? Entonces, por eso es importante, como yo siempre digo, nunca hay culpables, ¿sí? Jamás hay culpables, siempre hay situaciones que aprender y justamente hoy vamos a ver cuáles son esos conflictos que podemos estar vivenciando, sí, que venimos a aprender a reparar. Sí, entonces por eso es muy importante ver todos los conflictos posibles. Además, les agregué cuáles son las enfermedades que podemos tener dentro de las parejas y cuáles son los conflictos específicos que podemos estar vivenciando a través de eso y cómo impactan, ¿no? Obviamente esos conflictos emocionales en nuestra biología del cuerpo, ¿sí? Así que... Como les decía, en un clan las parejas no son casualidad, muchas veces elegimos sin darnos cuenta a personas que encarnan historias, heridas o destinos que quedarán abiertos en la familia. Esto crea patrones que se repiten de generación tras generación. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas situaciones que nuestras ancestras, ¿no? Nuestros ancestros, abuelos, bisabuelos, fueron vivenciando, en sus vidas y después no han resuelto esas situaciones conflictivas con la pareja como conflicto de soledad, por ejemplo, conflicto de desvalorización, infidelidades, desvalorizaciones, muchas veces maltratos, ¿no? Se van pasando en las generaciones que vienen. Por eso lo que hacemos dentro de la constelación es ver a estos ancestros, es ver y conocer sus historias. Como vieron la serie Mi Otra Yo, donde habla, ¿no? Que todos los conflictos de los ancestros que han pasado, esos patrones, mandatos y lealtades no fueron sanados, no fueron vistos, entonces venimos las generaciones venideras a repetir esas historias como yo muchas veces... Cuando me dicen palabras específicas, les pregunto, ¿quién de la familia vivenció esa violencia? ¿Quién de la familia pasó infidelidad? Y siempre responden a los abuelos, bisabuelos, a los padres, ¿no? Donde uno va repitiendo. ¿Cómo podemos saber si estamos repitiendo la historia de un ancestro específicamente dentro de una constelación? Eso seguramente a través del inconsciente familiar, la persona saca el tamaño de la persona que está repitiendo la historia. Según la temática, ¿no? Esto aplica a todos, aplica a la pareja, aplica a los problemas económicos, aplica a cualquier situación que ustedes quieran estar trabajando. Podemos ver la historia de quién estamos repitiendo a través de los tamaños que tienen los vincores, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante entender que cuando nosotros sanamos en esta generación, ya hacemos que las generaciones venideras ya no repitan esa historia de infidelidad, por ejemplo. Eh, Obviamente que todo esto es histórico, como yo siempre digo, ¿no? Las infidelidades son históricas, ¿qué quiere decir? Que vienen de los tátara, ¿no? Vienen de mucho más atrás.
muchos de los conflictos que vamos pasando dentro de la pareja o en algunos otros ámbitos como el dinero, la economía, pérdidas, ¿no? Duelos sin resolver, abortos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, por eso es muy importante entender que cuando nosotros sanamos dentro del sistema familiar, sanamos dentro de las constelaciones y hacemos cartas de liberación, ya estamos liberando a las generaciones venideras de todos estos conflictos y situaciones. Entonces, acá vamos a ver algunos de los más comunes, ¿no? De las lealtades invisibles que vamos haciendo a historias que no quedan resueltas de nuestros ancestros, ¿no? Como por ejemplo abuelas, bisabuelas o nuestros padres que hayan pasado situaciones de abandono. Entonces, ¿qué hacemos? Elegimos parejas que reproducen dinámicas del dolor si la situación no fue sanada. ¿Sí? Entonces, del sistema, como por ejemplo abandono, infidelidades, violencia, vínculos fríos o distantes, parejas imposibles o prohibidas, soledad. Mayormente lo que hacemos es dentro de la pareja repetir, ¿no? Todo lo que son las heridas de nuestros niños interiores, como heridas de humillación, heridas de injusticia, heridas de abandono, ¿no? Siempre tengo parejas que me humillan. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir que hay que buscar dentro de la historia de esa persona en su infancia cómo fue. Si hubo humillaciones, vamos a repetir historias de humillación con las parejas mismo si lo pasaron las ancestras, sometimientos, humillaciones, y así todas las heridas que ahora vamos a ver que son las 5 heridas del niño. Injusticias, traiciones, abandonos, rechazos, humillaciones. Entonces repetimos eso. Vayan tomando como conciencia, ¿no? ¿Cuál es la herida que ustedes probablemente arrastren, que van a ver que la pareja nos viene a repetir? ¿Sí? Siempre todos siempre tenemos una herida en mayor o en menor medida. Siempre hay una herida que quizás se repite. Y eso también es mucho de lo que nos focalizamos en sanar, ¿no? Dentro de una constelación o dentro de la biocodificación, que es al niño interno, nuestros niños interiores, ¿no? Que justamente todavía salen como a reclamar esto, atención, si sufrimos abandono, ¿no? Que nos vean, aprobación, ¿no? Y bueno, y todos los conflictos que varias veces yo les fui contando en distintas en otras clases. Entonces, las infidelidades también, una de las cosas que nos traen es aprender a ser fieles a nuestros propios valores. ¿No? Es la infidelidad, obviamente que viene, ¿no? De los ancestros. La infidelidad es una situación donde nos viene a mostrar nuestro propio valor, cómo empezar a ser fieles a nosotros mismos, a nuestras decisiones, a las situaciones que nosotros nos ponemos como metas, por ejemplo, también, o a nuestra parte personal, ¿no? A ser fieles a nuestra propia identidad, a ser fieles a nosotros mismos. Bueno, la violencia también estaba muchas veces instaurada por los ancestros, por los abuelos que los abuelos lo que muchas veces venían con detrás de la violencia, venían detrás de las adicciones, como el alcohol, que por ejemplo no podían ellos, no sabían en su momento cómo gestionar las situaciones emocionales y muchas veces el alcohol era como el recurso o el cigarrillo, ¿no? Que era la adicción por la cual se canalizaba, ¿no? Esto de sanar el vínculo con el padre o con la madre. Pero mayormente el alcohol, el alcoholismo, generaba en muchas personas situaciones de violencia. Entonces, una de las cosas que más se vive dentro de la pareja es, o que se puede llegar a vivir, es violencias o maltratos, ya sean verbales, físicos, emocionales, psicológicos, ¿sí? O maltratos. Después vínculos muy fríos, distantes, ¿no? Rechazos al amor. Eso es muy importante entender, ¿no? Que yo ahora dentro de las constelaciones lo que hago es tomar a mamá y a papá y poder cubrir todos esos vacíos y rechazos de amor que también generan, por ejemplo, dentro del clan familiar, diabetes, ¿sí? Que es este rechazo, esta resistencia al amor, ¿no? Como yo les decía, no, no, mimos no, amor no, ¿qué es eso? ¿No? Empezar a construir el amor significa
empezar a sanar esas partes de los vínculos que por ahí se veían fríos o distantes. Obviamente que también en la pareja podemos llegar a repetir la historia de nuestros padres. Si nosotros veíamos que nuestros padres se peleaban o tenían o eran muy distantes entre ellos, entonces podemos repetir eso en la historia con nuestras parejas, porque realmente el inconsciente va a actuar en consecuencia de lo que vio, de lo que conoció. Entonces, por eso en esta nueva era empezamos a reconstruir, ¿no? Todo eso. Yo siempre digo, empezamos a construir todo lo nuevo que queremos para nuestras vidas y aprender a hacerlo distinto. Bueno, parejas imposibles o prohibidas. Ay, esperen que me agarró tos. Bueno, conflictos de soledad, sí. Esto es otra de las cosas que siempre se ve, conflictos de soledad. Bueno, las heridas del niño, como le decía, que actúan dentro de, como espejos dentro de la pareja, rechazos de amor por padres. Hola, hola, bienvenidos a los que están ingresando en Instagram. Estamos hablando sobre los conflictos del clan familiar que traemos, que vamos arrastrando, que nos provocan situaciones dentro de las parejas. Entonces, es una forma inconsciente de reparar lo que alguien del clan vivió, ¿no? Como les decía, bienvenidos, Tita, bendito karma, bienvenidos. Entonces, si la abuela, la bisabuela, la tatarabuela pasó situaciones conflictivas, de dolor dentro de la pareja, nosotros vamos a repetir esas, probablemente podemos llegar a repetir la historia, porque si la abuela trascendió o falleció, a mí me gusta decir trascender porque le damos posibilidad de vida otra vez a esa trascendencia de esa alma, se fue con muchas situaciones sin resolver con la pareja, nosotros vamos a decidir por amor, por lealtad a la abuela repetir esa historia. Entonces, por eso es tan importante hacer estas sanaciones que nos va a ayudar justamente a esta trascendencia, ¿sí? A poder liberarnos de esas historias. Entonces, cuando hacemos repetición de roles, perdón, femeninos y masculinos. Ay, un momentito, a ver si me deja hablar esta tos, me ahogué. Entonces, cada familia tiene un guión energético. Están las mujeres fuertes y autosuficientes, ¿no? Que justamente no pueden recibir, ¿no? ¿Por qué? Porque se tuvieron que hacer muy fuertes, son estas famosas mujeres que tuvieron que ser muy matriarcales. Vieron que siempre, yo siempre doy como ejemplo la película Encanto, ¿no? Que la abuela era muy, muy matriarcal en ese sentido, ¿no? Ella era como que mandaba, ¿no? A todos dentro de la familia, del clan familiar. Eso muchas veces tuvieron que pasar porque hubo muchas abuelas que enviudaron jóvenes, por ejemplo, y tuvieron que ser muy matriarcales, tener que ser muy madres y padres dentro de la familia. Entonces, por eso es muy importante entender la historia de las abuelas y de los hombres, ¿no? Tanto hombres como mujeres, conocer un poco sus historias para ver también todas estas situaciones que dentro del clan familiar vienen como con este guión energético a repetirse. Entonces, después están los hombres ausentes, débiles o emocionales desconectados, ¿no? Porque justamente cuando hay mucha repetición de roles donde se altera, por ejemplo, la mujer va del lado izquierdo y el hombre va del lado derecho. Cuando hay una alteración de roles, ¿sí? La mujer se pone del lado derecho y el hombre se pone del lado izquierdo.
acá los roles están invertidos. Entonces el hombre no pierde un poco esa fuerza en la abundancia, pierde la fuerza como jefe de familia, ¿no? Para decirlo así, porque la que está tomando ese mando es la mujer. Y la mujer también pierde su parte femenina porque están con los roles invertidos. Y esto puede afectar muchas cosas, puede afectar a la familia y a los hijos, ¿sí? Porque la autoridad en vez de que sea el padre lo está haciendo la madre. Entonces, esto puede alterar muchísimo los órdenes dentro del clan familiar y por ende esto puede generar crisis dentro de la pareja, ¿sí? El hombre tiene que tomar su rol masculino, por eso es la energía yang, y la mujer tiene que tomar su rol femenino, por eso es la energía yin. Que esto no quiere decir que la mujer no pueda ser empresaria igual, pueda hacer, ¿no? Todo lo que hacemos hoy en día las mujeres, pero sí le damos un lugar al hombre y la mujer tiene que tener su lugar, tiene que tener su espacio. Eso es muy importante, inclusive es importante que esto lo podamos visualizar en las fotos, lo podamos visualizar cuando vamos de la manito de la pareja. Sí, es muy importante entender que los roles no se pueden alterar, ¿sí? Que el hombre tiene que tener su lugar, así los padres estén separados, el papá tiene que tener su lugar, la mamá su lugar, ¿sí? Esto es muy, muy importante. Bueno, como les decía, mujeres muy sacrificadas también, ¿no? Que han trabajado mucho durante toda su vida, con sacrificio, con dolor, ¿no? Porque yo siempre digo que hay una diferencia entre esfuerzo, bienvenidos a todos los que están, hola, hola Loli, bienvenida, a ver Ferju, bienvenido, bienvenidas a todos, Vero, a todos los que están ingresando en Instagram. Entonces estamos hablando de las parejas, los conflictos que están dentro de la pareja y estamos hablando de la repetición de roles femeninos y masculinos, ¿no? Entonces mujeres que tuvieron que sacrificarse, entonces seguimos como repitiendo esa historia de mujeres que tuvieron que sacrificarse, ¿sí? Dentro. Entonces yo siempre digo esto, ¿no? Que las mujeres hoy en día está como este nuevo patrón del no sacrificarse pero que sí podemos esforzarnos, ¿no? ¿Cómo estás, mi vida? ¿No? Entonces, y como les decía, hombres proveedores sin presencia afectiva, ¿no? Que tuvieron que, muchos, obviamente, ¿no? Que muchas veces por situaciones el papá, ¿no? Tenía que ir a trabajar y por ahí hubo poca presencia, ¿no? Por parte de los padres. Entonces también eso se puede convertir en la persona en un conflicto de abandono, ¿sí? Entonces como fueron proveedores a nivel quizás económico, pero sin una presencia afectiva, y después esto también lo desarrollamos dentro de la pareja. Si no tuvimos padres afectivos, nos va a ser difícil demostrar cómo somos nosotros afectivamente, ¿sí? Entonces, probablemente eso se tenga que construir dentro de la pareja, de ser amorosos, de ser afectivos, de cómo construir el amor. Hay una técnica que a mí me gusta mucho incorporar dentro de las consultas, que es tomar de papá y de mamá un momento en el que nos sentimos amados o vistos o valorados. Así no haya sido un momento de un abrazo, que por ahí es lo que uno busca, porque quizás nuestros papás tampoco fueron abrazados, ¿sí? Por eso siempre es importante conocer la historia de mamá y papá. Si mamá y papá no tuvieron abrazos porque por ahí se criaron con un papá violento, un papá alcohólico, no van a saber dar eso a sus hijos. Entonces, por eso yo siempre digo que como no hay culpables dentro del clan, entender la historia de mamá y papá nos va a ayudar mucho a comprender, a usar más la compasión, a entender que desde dónde actúan ellos, a utilizar un poco más la empatía y ponernos en el lugar del otro a ver cómo fue su historia. Y además cuando contamos la historia de mamá o contamos la historia de papá, también estamos sacando esos secretos familiares que muchas veces son las situaciones que nos perjudican, para decirlo así, nos traban, nos bloquean, porque los secretos familiares no pueden, no, o no fueron en su momento como permitidos para salir a la luz. Entonces es importante cuando la persona empieza a contar la historia, por eso yo siempre les pregunto, ¿y cómo fue la historia de la abuela? ¿Y cómo fue la historia de la bisabuela? ¿Y cómo fue la historia de mamá? Cuando empiezan a contar la historia, los secretos empiezan
empiezan a revelar, ¿sí? Entonces por eso es tan importante entender esto. Y las personas que no recibieron ese amor no van a saber cómo darlo. Por eso también es importante entender que el amor se puede reconstruir, ¿no? Que el amor podemos aprender. Cómo es amar, cómo es querer al otro. Entonces, y obviamente cómo amarnos a nosotros mismos primero, ¿no? El primer amor hacia nosotros mismos y después hacia los otros. Entonces, estos patrones se replican y se repiten hasta que alguien los cuestiona, como nosotros, los que estamos acá, ¿no? Que nos cuestionamos, que venimos a hacerlo distinto, que venimos a sanar, que venimos a decirle, abuela, abuela, puedo ver tu historia, puedo ver tu dolor, puedo ver tu sufrimiento. Abuelo, puedo entender que no pudiste, que tuviste una vida difícil, que tuviste una vida quizás de violencia o abuelos que vinieron de la guerra, que traen como esas memorias y ese dolor que traen las memorias de guerra, ¿no? Entonces, otra de las cosas es la fidelidad a un ancestro excluido. Cuando un miembro del clan fue o rechazado, negado, juzgado, expulsado y hasta inclusive olvidado. ¿Sí? Muchas personas que pasaron en pandemia, que trascendieron en pandemia, no fueron vistas o honradas sus trascendencias, sus muertes, sus fallecimientos. Y hoy en día piden ser vistas sus historias, las abuelas que tuvieron que vivir violencias, que tuvieron que vivir desvalorizaciones, piden ser vistas. Y la manera en la que piden ser vistas es a través de la repetición del patrón, tanto abuelas como abuelos. Abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, ¿no? Ancestros. Entonces, por eso es tan importante que alguien, ¿no? De la descendencia elige, ¿qué pasa? Una pareja parecida a esos excluidos para traerlos de vuelta al sistema. ¿Para qué los traen de vuelta al sistema? Para ser vistos, para ser liberados, para ser perdonados y sanados. Y de esa manera ya a las generaciones venideras ya no le van a pasar. ¿Qué más queremos, no? Que nuestros hijos no pasen por esas situaciones, que no lo tengan que hacer nuestros nietos o mismo nosotros empezar a cambiar esas historias. Ya empezar a elegir parejas que sean amorosas, parejas que sean fieles, que sean comunicativas, como no realmente quiere que sea la pareja, ¿no? Que sean desde una comunicación asertiva, ¿no? También en la antigüedad una de las cosas que más costaba era la comunicación, ¿no? Entonces hoy en día nos cuesta hacer acuerdos con las personas, entonces lo importante siempre es poder llegar a un acuerdo con la pareja, ¿no? Empezar a identificar y ser más conscientes y observadores de lo que nos trae la pareja como aprendizaje, porque la pareja nos va a traer un espejo de lo que nosotros tenemos que sanar, como dijimos hoy. Va a ser un espejo, ¿sí? Entonces, para las que por ahí ya tuvieron parejas anteriormente, ¿no? Hay una carta que se hace, una carta de liberación, que eso, si ustedes quieren, tengo una masterclass grabada que ustedes, si ustedes quieren, me la pueden pedir donde ahí en esa carta se libera, ¿no? De todos los engaños, traiciones, infidelidades, rechazos, abandonos, todo lo que se va pasando dentro de la pareja, injusticias, traiciones, ¿no? Lo importante es liberarse de cada pareja y hacer una carta de liberación, que esa carta se hace durante 30 días, donde se libera con esa pareja y realmente es muy, o esas parejas si tuvieron varias, es muy liberador, ¿sí? Así que otra cosa muy importante es poder, ¿qué pasa? El excluido, el ancestro que fue excluido, necesita ser integrado al sistema para ser sanado. Y la manera que va a buscar de que se repita otra vez la historia va a ser con las generaciones que vienen. Por esto, cuando nosotros constelamos o desde la biocodificación llamamos transgeneracional. Es la generación que viene después, es la generación que decide a través del contrato con el clan familiar o con ese ancestro repetir su historia. ¿Sí? Entonces, cuando son vistas, son sanadas, ya son liberadas esas historias. Por eso es tan importante en estos momentos hacer todos estos cambios, ¿no?
estas transformaciones y cuanto más vemos las historias familiares, más las podemos comprender, integrar al sistema, más vamos a sanar, ¿sí? Entonces, ser pareja de mamá o papá, enredos afectivos, ¿no? Si un niño ocupa el lugar que no le corresponde, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa cuando la mamá, ¿sí? ¿Qué pasa cuando la mamá se queda sola, ¿no? Se separa del papá y la mamá se queda sola. Entonces, ¿qué pasa? Toma el primer hijo en lugar del padre, ¿sí? Toma el hijo en lugar del padre y se ve mucho esto en las constelaciones, ¿no? Que los hijos se pongan al lado de los padres. En primer lugar, eso representa una falta de reconocimiento. Hay que sanar los reconocimientos que cada arquetipo ocupa en su lugar. Esto es importantísimo entenderlo. ¿Por qué? Porque si no, ¿qué pasa? El hijo va a alterar el orden cumpliendo el rol del padre y no solamente esto va a representar un incesto para el clan familiar, donde también genera un montón de crisis, sino otra cosa que sucede es que ese hijo toma, hijo o hija, ¿no? Puede ser de las dos maneras, altera el clan familiar y altera el orden familiar, ¿sí? Porque ¿cómo es el orden? Los padres dan vida a los hijos y los hijos dan vida a sus hijos y así van las generaciones una tras otra. Entonces, de adulto buscará parejas, ¿no? Con esa misma energía. Entonces se convierten en personas inmaduras que necesitan cuidar a los demás. Se convierten en salvadores o cuidadores, ¿sí? De las otras, de otras personas. Inclusive esto también puede venir en el proyecto sentido, que la mamá sea una mamá, como decimos, gallina, pero es una mamá mosquetera de la reina, o son mamás que quieren que todos sus pollitos las estén mirando a ellas, pero obviamente que esto es un programa inconsciente que se hace justamente porque esas mamás seguramente pasaron abandono. Entonces, ¿qué van a decir? Voy a traer un hijo para no seguir pasando esta soledad, este abandono. Entonces el hijo ya viene con el proyecto, ¿no? El hijito ya viene con el proyecto del cuidado a la madre o al padre, ¿no? O sea, es indistinto. Entonces, dependiendo del proyecto. Entonces, ¿pero qué pasa? Son personas inmaduras que van a necesitar cuidar o van a necesitar siempre volver a la casa de mamá. Y eso también puede influenciar con la pareja, porque en vez de mirar a su pareja, de mirar la pareja, está mirando a su madre, ¿sí? Y al mirar a su madre, obviamente no va a poder generar un orden y un reconocimiento con la pareja que tiene al lado. Esto se ve muchísimo en las constelaciones donde se ponen a todas las personas en hilera. No hay un reconocimiento de padres, no hay un reconocimiento con los hijos, no hay un reconocimiento. Entonces, el reconocimiento es muy importante, ¿no? O como dice acá, o figuras muy autoritarias que pongan orden, ¿no? También padres muy autoritarios o madres muy autoritarias, ¿sí? Entonces eso también va a generar como un desorden. Así que cuando los hijos más grandes o las hijas más grandes también ocupan el rol de querer ser mamás de sus hermanos, ¿sí? También ahí hay otra alteración. ¿Y qué pasa cuando al lado tenemos, imagínense, una persona que tiene, en vez de tener al lado a la pareja, no tiene al hijo? ¿Cómo eso le va a dar un lugar? O hay personas que ocupan todos los lugares, ¿no? Todos muy juntitos. Y no hay un espacio para una pareja nueva si es que en estos momentos no tengo una pareja. Entonces, los roles están alterados y los espacios están ocupados, ¿sí? Por personas que no están en el rol que les corresponde. ¿Sí? Entonces, por eso es tan importante ordenar. Dentro del clan familiar es ordenar, ¿sí? El quinto paso es, o como les decía, bueno, me faltaba el proyecto de los padres de cuidado, entonces hay muchas personas, muchas mujeres, mayormente las mujeres, terminan cuidando a abuelos, ancianos, porque ya una vez que ya no están sus papás,
continúan con ese proyecto por lealtad. Entonces, para los proyectos hay ejercicios de dimisión del proyecto, de decirle a mamá, mamá, este proyecto era tuyo, te lo devuelvo con amor, yo me permito hacerlo distinto. Entonces hacemos una carta de dimisión, hacemos un ejercicio de PNL para soltar todo de esto de la historia, ¿no? De mamá que vivenció en el proyecto Sentido con nosotros. Esto lo llamaba Mark Freshet, lo llamaba, ¿no? Ciclos memorizados, donde nosotros repetimos la historia de mamá y papá que ellos tuvieron durante el embarazo. Con lo cual, si mamá y papá pasaron por una infidelidad durante el embarazo con nosotros, es muy probable que nosotros repitamos esa historia familiar, ¿sí? Por eso es tan importante sanar, ¿no? Al padre, sanar la madre, sanar el proyecto sentido. Yo siempre digo que es importante sanar todo, ¿no? Todos los aspectos y todos los puntos importantes. Entonces, el quinto paso es repetir historias de separación o dolor amoroso, que puede ser a través de divorcios, conflictos de separación, amores imposibles o parejas que no prosperan. Pueden repetirse cuando en el clan hubo duelos no elaborados, o sea, por ejemplo, una separación, ¿no? Y la persona pasan, no sé, 5 años y todavía no se hizo ese duelo de ese divorcio de esa pareja. Y cuando habla de esa pareja todavía duele. Ahí es donde ese duelo no está elaborado o no está resuelto, o mismo por las ancestras. Una abuela, bisabuela que haya pasado por ese duelo, pasó por una viudez y, por ejemplo, no obtuvo, como tuvo que quedarse criando sus hijos, tuvo que salir a trabajar, no hizo ese duelo. Entonces, ese duelo después se pasa a las generaciones venideras porque ese duelo necesita ser visto, ¿sí? Entonces muchas personas se quedan ancladas en el pasado, no pudiendo resolver cosas en el presente, porque todavía siguen viendo la historia familiar. Hola Mari, bienvenida. Hola Dai, ¿cómo andan? Ani, bienvenidas a todos que están ingresando en Instagram. Estamos hablando de las parejas y cómo se repiten los conflictos dentro del clan familiar y qué tipo de conflictos. Y también vamos a ver cuáles son las enfermedades probables que podemos tener relacionadas a las parejas. Entonces, amores que fueron truncados, por ejemplo, ¿no? Una vez hubo una historia de, supongamos, Juana, donde Juana le pasaba que siempre ella decía que se quedaba esperando el amor, ¿no? Que se quedaba esperando, que había algo que se quedaba esperando. Y de repente le pregunto, ¿hay alguien en tu familia, una mujer que se haya quedado esperando el amor? Entonces ella dijo que sí, que había una abuela su pareja, su amor, se había ido hola mi vida, había ido a la guerra y pasaron años y ella se quedó esperando, pero de repente, bueno, tuvo otra pareja, ¿no? Y tuvo hijos y después de muchos años vuelve esa pareja. Entonces, también podemos repetir esas historias emocionales de quedarnos esperando como la abuela se quedó esperando ese amor que no pudo ser, ¿no? Un amor trunco, justamente. Entonces, por eso siempre es importante ver la historia, ¿no? Y mi pregunta siempre es, ¿quién del clan familiar pasó esta misma historia que te pasa a vos? Esta es una buena pregunta de inicio. ¿Quién del clan familiar pasó la misma historia o sentís repetir la historia y a quién le pertenece, ¿no? Porque en una constelación después, bueno, si es la abuela, bisabuela, se lo devolvemos con amor. Abuela, esto te pertenece a vos, te lo devuelvo con amor y perdón, pero yo hoy me permito hacerlo distinto. Me permito tener una pareja saludable, me permito tener una pareja amorosa, comprensiva, compañera, fiel. Sí, entonces es importante. Bueno, matrimonios arreglados. Esto realmente trae conflictos de separación porque en la antigüedad mayormente las parejas eran a través de
eran a través de matrimonios arreglados, entonces por ahí no eran basados en el amor, sino que eran basados en acuerdos. Bueno, casate con tal persona porque tal persona tenía dinero y por ahí esas personas no tenían dinero, ese clan no tenía dinero, entonces se casaban con otros que tenían o los obligaban a casar porque tenían dinero, ¿no? Entonces eran como matrimonios más bien arreglados, esto se veía mucho en la antigüedad. Quizás hoy ya no pasa, pero sí en la antigüedad pasaba y ese conflicto de separación o amores no correspondidos puede seguir pasando eso en la actualidad, ¿sí? De que sean amores que no sean correspondidos. ¿No? Entonces, seguimos viendo como la historia de los ancestros y seguimos repitiendo. Después, pérdidas gestacionales no nombradas. Esto es muy importante porque justamente las pérdidas, los abortos, ¿no? De los niños no nacidos, niños no reconocidos. Muchas personas en la actualidad se ponen en una constelación, en vez de mirarse en el frente, miran todos los del clan familiar miran una situación conflictiva y mayormente son abortos, mayormente son creencias, mayormente son situaciones del pasado, ¿no? Del clan familiar que todavía todos están mirando a ese conflicto que no se sanó. Entonces, ¿cómo yo desde el presente voy a mirar mi presente y mi futuro si todavía todo el clan está mirando lo que los ancestros no pudieron resolver? ¿Sí? Entonces, eso es muy importante darles a las pérdidas gestacionales, a los niños no nacidos, niños no reconocidos, un lugar. Hay muchas parejas que tuvieron abortos con su primer pareja, supongamos. Ese niño no fue visto y sí con otra pareja tienen hijos. Entonces, ¿qué pasa? Esos hijos que no fueron vistos, que no pudieron concretarse, digamos así, vivir sus vidas, lo que van a pasar es que no van a estar reconocidos y necesita un lugar. Ustedes tienen un posteo que yo hice hace poquito con referente a eso, donde habla de esto, ¿no? La importancia que tiene darle un lugar a esos hijos que no pudieron ser. Sí, es muy importante que ese lugar, primero que tenga un nombre, que tenga una identidad, después que se pongan dentro del árbol genealógico y que se haga una carta de liberación a ese bebé que no pudo ser, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Entonces, lo que no está sanado vuelve como patrón. Vuelve como patrón. Bienvenidos a todos los que están ingresando en Instagram. Estamos hablando de los conflictos que se repiten del clan, que se repiten dentro de la pareja y algunas técnicas de cómo se puede sanar esto. Entonces, lo no sanado vuelve como patrón, vuelve como mandato y ¿qué hacemos nosotros como somos muy leales al clan familiar? Repetimos, ¿no? Repetimos por amor. Entonces, el sexto paso es el desequilibrio entre el dar y el recibir. Cuando en la familia hubo sacrificio o hubo abusos o entrega excesiva, se heredan vínculos donde alguien da de más y otro toma de más, hasta que alguien aprende a amar con equilibrio. ¿Sí? Por eso hoy en día lo que hacemos justamente dentro de las constelaciones, que es lo que hago yo dentro de las constelaciones, es tomar en esos vacíos emocionales lo justo que papá pudo darme, lo justo que mamá pudo darme, y hacemos un anclaje adentro, ¿no? Hacemos como una semillita de amor en el interior. Es muy lindo hacer ese ejercicio, hoy en día lo aplico bastante ese ejercicio, porque justamente nos va a ayudar a llenar esos vacíos que después muchas veces esos vacíos los pretendemos de alguna manera que los llenen las parejas, ¿no? Esos vacíos emocionales. Entonces, el séptimo paso es la culpa ancestral y el autosabotaje. Si una mujer del clan no pudo ser feliz o un hombre sufrió por amor, un descendiente puede sentir culpa por tener una relación más plena, entonces la sabotea. Entonces, por lealtad a nuestros ancestros, sentimos ser desleales a sus historias y por esto no nos permitimos hacerlo distinto o hacerlo ser crecer mayor que ellos. Mayormente esto también sucede
con el dinero, ¿no? No me permito ser más que papá o más que mamá, ¿sí? ¿Cómo si ellos no pudieron, yo me lo voy a permitir, ¿no? Con el dinero también se trabaja esto y es empezar a decirles, bueno, papás, mamás, ustedes pudieron hacerlo de esta manera o no pudieron ser feliz o pasaron desamor, pero yo me permito el amor, yo me permito el amor, me permito hacerlo distinto, me permito tener parejas saludables, me permito escribirme una historia distinta, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante entender que todo tiene que tener un punto de equilibrio, ¿sí? Todo tiene que tener una historia que contarse, ¿no? Esa historia que contamos de los ancestros y una vez que nosotros la contamos, contar nuestra propia historia, ¿sí? Contar esa historia que realmente queremos y leerla todos los días para poder darle fuerza a eso. Porque si nosotros en el cerebro tenemos siempre lo mismo, siempre va a actuar de la misma manera. Pero si hacemos un cambio en nuestro inconsciente, eso también va a cambiar, ¿sí? Bien, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Qué les parece? A ver, ¿con qué conectaron? ¿Conectaron con alguno de los puntos? Quiero que me cuenten en chat. Igual ahora después vamos a abrir los audios. Que me cuenten acá en Instagram qué les parece esta información. Realmente es muy interesante. Y cuando nos damos cuenta de todo esto, realmente hacemos un gran cambio. Es importante, a veces dentro de una constelación por ahí se tratan algunos conflictos y después hay otros para profundizar, ¿sí? Pero mayormente si uno profundiza en la relación de pareja y constela eso, mayormente salen todos los conflictos, ¿sí? Mayormente se revelan todos. Ahora, si pasaron muchas historias, como por ejemplo si es del dinero, ¿no? Dentro del dinero puede haber muchos, muchos, muchos conflictos. Pueden haber pérdidas económicas, puede haber peleas por dinero, pueden haber estafas, pueden haber robos, o sea, puede haber un montón de otras cosas que muy probablemente hagan que todos esos conflictos, sistemas de creencias, obviamente, ¿sí? También hay muchos sistemas de creencias dentro de la pareja con lo masculino y lo femenino, ¿sí? Muchas creencias que pueden estar dirigidas tanto al hombre como para la mujer, ¿no? Porque por ahí escuchamos a nuestros papás cómo se hablaban de las mujeres o cómo se hablaban de los hombres, ¿sí? Entonces es muy importante también chequear el sistema de creencias que tenemos en cuanto al arquetipo de pareja, o sea, pareja, novio, marido, ¿sí? El arquetipo masculino o el femenino. Entonces, ¿cuáles son las enfermedades que se pueden dar según los conflictos dentro de la biocodificación con la pareja? Mayormente los conflictos, muy interesante, dice Mari, entender de dónde vienen nuestros bloqueos, tal cual, Mari, los bloqueos, nuestras trabas, porque justamente es lo que está evitando que nosotros podamos avanzar en un vínculo saludable, ya sea con la pareja, ya sea con el dinero, ya sea con nosotros mismos, ¿no? De dónde vienen todas esas historias que no fueron contadas y que ahora tienen que ser contadas para poder ser desbloqueadas y vistas y sanadas, ¿no? Y obviamente trascendidas. Entonces, los conflictos de pareja activan emociones intensas como el miedo, abandono, rechazos, traición, desvalorización, humillación, iras reprimidas, odios, ¿no? Mayormente dentro de la pareja, una de las cosas que más se destaca es obviamente que si una persona pasó por desvalorización, pasó por infidelidad, pasó por violencia, es obvio que uno hasta activar y entender que la pareja viene a mostrarnos un espejo de sanación, hasta entender que estamos repitiendo la historia de la bisabuela, de la abuela, tatarabuela o mamá o papá, empezamos a hacer esto consciente y es donde empezamos como a revertir y a empezar a generar quizás un poco de compasión con esa historia o con esa persona. Lo importante es sacarnos el odio, sacarnos los rencores, que son después los que nos afectan mayormente a las mujeres el útero, se hacen fibromas o miomas, porque hay cierta odio, rencor hacia, mayormente pasa con las parejas o con los padres, y eso termina enfermando, ¿sí? Básicamente. Entonces,
que después, bueno, puede producir cosas, problemas en las mamas, ¿sí? Mamas, útero, mayormente en esos dos lugares, o anemias, anemias grandes. Entonces, pero acabamos con algunas que pueden ser en el tránsito de la pareja, no en el transitar más bien diario. Una de las cosas es, entonces, el cuerpo va a responder a emociones con síntomas físicos como dolor de estómago y gastritis. El conflicto emocional: no puedo digerir lo que está pasando entre nosotros. Discusiones constantes, palabras que hirieron, situaciones que la persona no puede aceptar. El estómago está reflejando lo que no puede digerir, ¿no? Del vínculo. Sí, cistitis también, cistitis también. Justamente iba a hablar también de cistitis ahora. Sí, 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 también. ¿Por qué? Porque es conflicto. Cistitis tiene que ver con el conflicto. Esperen que acá lo tenía. Tiroides, lumbar, pecho. Acá. Infecciones urinarias y cistitis. Es el conflicto emocional con enojo reprimido, invasión emocional o sexual. Es muy común ante las traiciones, ante las discusiones intensas, la falta de respeto percibida o conflictos de asco. La cistitis o también de territorio, ¿no? Tengo como que marcar también el territorio. Esa parte también es muy territorial, como les decía, es como la mujer quiere marcar el territorio, ¿no? O se quiere sacar como la suciedad, para decirlo así, de lo que está vivenciando, ¿sí? Entonces, por eso también puede provocar cistitis, ¿sí? Por esas situaciones muy intensas vividas. Entonces, otra de las cosas son cefaleas y migrañas, ¿sí? El conflicto emocional que se está viviendo es querer sostener la relación solo, miedo a perder al otro, cargar la responsabilidad afectiva. La cabeza se satura de expectativas y pensamientos no resueltos, ¿no? La búsqueda de buscar una solución a esa cefalea, a esas peleas, el cuerpo hace cefaleas o migrañas. Entonces ahí podemos anotar, ¿no? En un papel cuáles son todas las posibles soluciones que podemos obtener para solucionar esta situación con el otro, ¿sí? Solucionar la situación. ¿Qué me trae? ¿El para qué? ¿No? Entonces ahí podemos ir desarrollando. De todos modos, obviamente podemos hacer una sesión, profundizar, constelar y trabajar todos los aspectos. Bueno, dolor de cervical y de hombros, que también puede incluir acá, como la persona, si la persona ante la pareja se siente desvalorizada, puede tener también problemas de rodilla. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me estoy arrodillando ante una situación que ya no quiero más. Si la rodilla me está marcando arrodillarme ante una autoridad. Y como mayormente nos arrodillamos ante Dios, que es nuestro Padre, a ese nivel las rodillas se empiezan a afectar, ¿no? Porque me estoy arrodillando ante una autoridad. Y más si nuestra pareja es muy autoritaria, vamos a tener ese tema, ¿no? De las rodillas, con parejas muy autoritarias. Si es de dolor de cabeza, cervical, hombros, obviamente si es la cabeza, estoy agachando la cabeza ante esta situación, las cervicales. Y la carga emocional es cargar la relación o sentir que uno sostiene más que el otro la relación. También aparece cuando hay tensión, miedo a cambios o falta de apoyo dentro de la pareja, ¿sí? Y bueno, ya les digo, si está afectado rodillas, obviamente que si es cervical, hombros o alguna parte ósea o muscular, representa la desvalorización que estoy vivenciando dentro de la pareja. Y eso tiene que ver justamente con esto que les decía, por ahí tengo que arrodillarme ante esta situación o doblegarme, la sumisión, mayormente son mujeres que tuvieron que pasar por sumisiones, humillaciones, sometimientos, que tienen afectadas las rodillas, artrosis de rodilla, artritis, ¿sí? Entonces, bueno, va a ir a afectar justamente todas esas partes de las articulaciones, ¿no? Porque es la articulación, debo doblegarme ante una situación de autoridad. Bien, y desvalorización, ¿no? Después pueden haber problemas respiratorios, ¿sí? El conflicto emocional es sentir que me falta el aire dentro de esta relación. La persona puede sentir invasión, puede sentir dependencia, discusiones que ahogan. El sistema respiratorio habla del espacio vital.
¿sí? Entonces, probablemente puede ser una también una bronquitis, ¿no? Me agarré una gran bronca, pero en la bronca me la agarré en este ambiente familiar tóxico, porque por ahí hubo muchas discusiones, ¿sí? Bien, el paso 5 son los dolores en la zona lumbar. El conflicto emocional es falta de apoyo emocional o económico dentro de la pareja. No me sostiene, tengo que ser fuerte por los dos, también relacionado a culpas dentro del vínculo, ¿no? Entonces, por eso, para todo lo que es desvalorizaciones, yo les enseño un ejercicio que se llama pago de la deuda, que justamente es para reprogramar, para soltar las culpas y reprogramar la valorización. En la parte 6 sería taquicardias, presión en el pecho. El conflicto emocional es miedo a perder al otro o angustia por la relación. El pecho muestra dolores afectivos no expresados. Es el territorio del vínculo emocional, ¿no? El corazón. También puede ser por duelos no resueltos, como decíamos hoy, quizás a veces una ancestra que no pudo hacer su dolor, no pudo hacer su duelo por un ser querido que trascendió. Problemas de tiroides, el conflicto emocional, me callo para evitar el conflicto, ¿no? Y acá la garganta, ¿no? La garganta, que justamente es el chakra laringio, donde me trago todo, o unas anginas. Hago anginas, sí, me trago todo lo que es lo que callo, ¿no? Surge cuando la persona no dice lo que siente, no se expresa, tiene miedo a discutir o a ser rechazada o rechazado y la tiroides expresa lo no dicho, ¿no? Obviamente también es cuestión de tiempo, ¿no? Porque la tiroides representa el tiempo, ¿no? O lo tengo que decir más rápido o no lo digo y tardo en decirlo porque si lo digo puede ser peligroso o si lo digo rápido puede ser peligroso para el inconsciente. Bueno, hay que profundizar un poquito más. 8 son afecciones en la piel. El conflicto emocional es de distancia o separación dolorosa. Enojos o brotes. Esta persona me está brotando literalmente ya y más dependiendo si es del lado derecho o lado izquierdo, iba a identificar si es hacia el hombre o hacia la mujer. Enojos reprimidos. La piel está expresando a través de un eczema, una dermatitis o una urticaria y está simbolizando que el contacto y límites. Hasta acá te voy a permitir o hasta acá no te voy a permitir, ¿no? Es aprender a poner un límite saludable ahí para la persona va a ayudar mucho, obviamente que, como les digo, siempre ejercicio de pago de la deuda para soltar el enojo. Pero esta situación conflictiva, la piel está diciendo basta, necesito que a través de la piel muestra esa separación hacia el otro, ¿sí? Bien, 9 infecciones urinarias, ya las dijimos, y cistitis. Y la número 10 son trastornos sexuales, hombres o mujeres, ¿no? Conflictos emocionales, son esas heridas que traemos de la infancia. Ay, esperen que no me deja leer acá. Miedo a la intimidad profunda o heridas afectivas, que pueden ser memorias de abusos, incestos, culpas por sentir placer, que incluyen el vaginismo, falta de deseo, disfunción eréctil, dolores pélvicos. Y muchas veces, como les decía, es en mujeres fibromas o miomas, que el conflicto es de desvalorización en base de reparación con gran resentimiento y rencor, conflicto de falta o carencia afectiva, ¿no? Entonces ahí hay que trabajar, personas que por ahí sienten mucho odios a través de parejas que tuvieron o a una situación donde generaron mucho resentimiento y rencor, el fibroma viene a reparar ese estado emocional, ¿no? Entonces, ay, perdón, otra vez. El área sexual habla de la confianza, la entrega, vínculos profundos. Bueno, y ahora, Jime, ¿qué podemos hacer? Chan, 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 chan. Con todo esto, ¿qué hacemos ahora? Además de tomar conciencia, ¿no? ¿Cómo se corta este ciclo? Con conciencia sistémica. Obviamente vamos a mirar la historia del clan sin juicio. Se puede constelar para ver a quién le pertenece esa historia, incluir a los excluidos, devolver lo que no corresponde, tomar a mamá y a papá tal como son, ¿no? Y también tomar el amor, llenar esos vacíos, aprender a elegir desde el propio deseo y no desde el deseo de la herida,
Sanar a la niña herida, que puede ser de humillación, abandono, injusticia, rechazo y traición, sanar los conflictos espejos con la pareja y cartas de liberación y hacer el árbol genealógico y si es del proyecto sentido, devolver al proyecto sentido, ¿sí? Son varias las cositas que mayormente las técnicas o herramientas que se pueden hacer. También una de las cosas que yo también estoy haciendo en las últimas sesiones es vincularla con los registros akáshicos para ver qué pasamos en otras vidas. Ah, yo hago dos tipos de registro. Uno que se llaman registros celulares ANUC, que esos van directamente a la vida pasada y nos muestran qué pasamos en las vidas pasadas con esas personas. Se ponen símbolos de sanación, se toma conciencia y ya se trasciende. Y después están los registros akáshicos, donde ahí también podemos hacer preguntas y en base a esas preguntas ver qué pasamos con esas personas, ¿no? En vidas pasadas y también hacer conscientes eso, sanarlo y vinculado a los registros akáshicos, haciéndolo con una constelación, podemos hacer oraciones de liberación, ¿sí? Dentro y es muy, muy efectivo, la verdad, esas sesiones. Entonces, ¿yo qué hago? Sesiones que son integrales de constelaciones familiares, con biodecodificación, registros akáshicos, vamos a las vidas pasadas, sanamos a los ancestros y cuando nosotros hacemos todas estas técnicas, ¿no? Lo que no sanó el clan, ya sabemos que se puede llegar a repetir de distintas maneras, una es con las parejas, y lo que se mira con amor y lo que se sana, ¿no? Se transforma y lo que se sana deja de transferirse a las generaciones venideras, ¿sí? Así que bueno, espero que les haya gustado esta masterclass de vínculos con la pareja. Les recuerdo que pueden tomar también el taller de Trascendiendo la Infidelidad, donde ahí trabajamos otras partes de las parejas tóxicas, por ejemplo. Y hacemos varios ejercicios que van a complementar justamente esto de sanar el vínculo con la pareja, ¿sí? Pero yo siempre digo, una de las cosas más importantes es empezar a construir la realidad que ustedes realmente quieren vivir dentro de la pareja, dentro del dinero, dentro de sus vidas, ¿no? Con el dinero, con el amor, con los vínculos, con el orden, con la disciplina, con todo lo que ustedes quieran ordenar en sus vidas y en sus vínculos. Lo primero y siempre lo primero es el amor, priorizarnos nosotros, valorizarnos y después por añadidura va a venir el resto, ¿sí? Y también plantearnos cómo queremos que sea esa pareja, qué es lo que realmente deseamos, ¿sí? Entonces esto es muy, muy importante. Bueno, si les gustó, por favor, les pido pongan un me gusta, un comentario a este live, a este encuentro. Ahora me voy a quedar con las chicas que están en Zoom para compartir con ellas. Les mando un beso grande a los que están en Instagram y bueno, dejen su comentario para más info, ¿sí? Les mando un besito a todos. Chau, 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 chau. A ver, muy lindo todo lo que enseñás, como siempre. Gracias, Mari. Un besito, mi vida. Besitos a todos los que pasaron. Me voy a quedar con las personas que están en Zoom. Recuerden que si quieren estar en Zoom y ver los PowerPoint, después igual los subimos a YouTube, pero pueden entrar al grupo que está en el link de la bio para poder participar como están haciendo las chicas y después hablar en el grupo en este espacio para compartir. Gracias, Mari. Besitos para todos. Chau, 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 chau. Bien, y ahora me voy a quedar con las chicas. Voy a dejar de compartir acá. Y les voy a mandar un besito a todas las que compartieron, ¿sí? Las personas que están, que van a ver esta clase por YouTube. Me voy a quedar con las chicas que están acá para compartir con ellas. Un besito para todos y millones, millones de bendiciones.